Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Os acordáis de ellos? Pues resulta que hay salseo nuevo y madre mía, cómo está revolucionando todo. Lo último es que parece que Demet Özdemir está eligiendo la ropa de Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Y la razón os va a sorprender a todos. O sea, a ver, todos sabemos que Can Yaman se cuida, se pone guapo, lo que queráis. Pero que ahora su estilismo, su look del día, depende de Demet Özdemir, eso sí que es un giro de guión. Ya sabéis, esa pareja que nos robó el corazón en Erkencikus. Y que luego, pues, bueno, que cada uno siguió su camino. Pero ahora esto. Para ser honestos, yo me quedé de piedra cuando lo leí. Pensé, ¿en serio? ¿Después de todo? Pero es que la historia tiene miga. Al parecer no es algo de ahora, sino que ya venía de tiempo atrás. Dicen que cuando estaban juntos, Demet tenía esa influencia sobre él, le daba consejos de moda, le ayudaba a decidirse. Y lo que parece es que esa costumbre o esa confianza se ha mantenido. A ver, muchos dirán que es normal. Que si se llevan bien, que si son amigos. Bla, bla, bla. Pero yo sospecho algo más. ¿Por qué ahora, cuando parece que sus vidas han tomado caminos separados, sale a la luz esto? ¿Es una forma de mantener la conexión? ¿O quizás una estrategia para reavivar la chispa? ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que Can Yaman es un tipo con mucha personalidad, y que alguien tenga esa capacidad de influir en su imagen pública, eso dice mucho. Y más si es Demet. Ella siempre ha tenido un estilo impecable, súper chic, moderna. Así que no me extraña que él confíe en su criterio. Pero es que esto es para sacarse el sombrero. Porque pensadlo bien, Can Yaman es un fenómeno. Cada vez que aparece, boom, incendia las redes. Y si ahora encima su estilo lo dicta la mujer con la que compartió pantalla y según muchos, también su vida, la jugada es maestra. Es como decir, mirad, seguimos conectados, seguimos apoyándonos y además, mirad qué bien me viste mi ex. Puro salseo. Yo creo que esto puede tener varias lecturas. Por un lado, puede ser que realmente tengan una relación de amistad súper sana y se echen una mano. Ya sabes, esas amistades que duran para siempre. Pero por otro lado, y aquí es donde viene lo jugoso, ¿no será una forma sutil de mandar un mensaje? Un todavía nos importamos, o un tenemos buen rollo, ¿por qué no volver a intentarlo? Además, pensad en el impacto mediático. Cada vez que se habla de ellos juntos, el engagement sube como la espuma. Los fans nostálgicos enloquecen. Y si encima la excusa es esta, que si Demet elige la ropa de Can, pues mejor que mejor. Es un titular que vende, que genera expectación. Y la razón que sorprende a todos, pues si os soy sincera, la que más me ha volado la cabeza es que parece que Can sigue confiando ciegamente en el buen gusto de Demet, incluso después de su ruptura. Eso es que la admiración y el respeto profesional, o personal, son muy fuertes. O eso o que todavía hay un cariño muy especial ahí escondido. Recordemos que ambos son artistas que cuidan su imagen. Y tener a alguien de confianza que te dé ese visto bueno en la moda, que te ayude a destacar, pues es un plus. Sobre todo si esa persona es Demet Özdemir. Ella sí que sabe de tendencias, de cómo lucir espectacular. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Es una amistad platónica con tintes de asesoría de imagen? ¿O es el primer paso para una posible reconciliación? Yo personalmente tiendo a pensar que es una mezcla de ambas cosas. Un mantener las aguas movidas, un juego de despiste y a la vez, quizás, un sincero deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes. Porque, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable en la pantalla. Y a veces, esa magia no se va así como así. Si Demet le sigue ayudando con su armario, con su estilo, eso significa que hay algo más que una simple relación de compañeros de reparto. Es confianza, es complicidad. Lo que yo veo es que Can Yaman está jugando a dos bandas. Por un lado, proyecta esa imagen de hombre seguro de sí mismo, exitoso, independiente. Pero por otro, deja ver esa vulnerabilidad, esa necesidad de un buen consejo, y quién mejor que Demet para dárselo. Es un movimiento inteligente si lo pensamos bien. Genera intriga, mantiene viva la llama del interés público. ¿Y a vosotros, qué os parece? ¿Creéis que es solo una amistad y apoyo mutuo, o que hay algo más detrás de que Demet Özdemir siga eligiendo la ropa de Can Yaman?